injerencistas, al menos, por decirlo, mentirosas, seguro, por parte de un gobierno que, vulnerando tratados internacionales, tratados bilaterales y leyes en México, dio un levantón a este criminal. Es un tema muy profundo. Los dos mintió, y de confirmarse que el embajador mintió sobre cómo sucedió este acontecimiento, pues me parece... ¿Cómo defiende el oficialismo la soberanía de nuestro México cuando justamente no sabemos ni siquiera lo que pasó en territorio mexicano? No se ha esclarecido hasta el día de hoy, no hay una versión oficial de los hechos de qué es lo que pasó. Porque a ustedes les molesta mucho lo que hizo Maru porque combatió el narcotráfico y pues son sus aliados y son sus colaboradores. Absolutamente. Y me parece que hay una doble vara aquí, simplemente señalarlo porque dicen entonces que Maru sí sabía, y en el caso de Sinaloa, de lo que estamos hablando ahorita, Rochamoya no sabía, bueno, pero estamos locos. Pensar claramente qué pasó, por ejemplo, en Jalisco, que se suscitó con el Mencho, cómo es que entraron en la colonia política, por último, a la que el Mayo afirma que asistió. Entonces, hay que ponerle mucha atención a lo importante que son las relaciones del cártel de Sinaloa. Ojo, en defensa de la soberanía nacional. Una disculpa. Sin duda. Iniciamos el día de hoy, amigos y amigas, y veremos cómo voceros panistas y priistas se vuelven a dar nuevamente contra la pared, porque tratan de justificar una mentira que se les cayó. Imagínate que ya sabemos que son mentirosos y que tratan de justificar una mentira para ver si se vuelve verdad. De que no se midió, vamos a escuchar cómo Juan Becerra los pone en su lugar, porque las cosas como son. No se puede permitir por ningún motivo ahora sí que se atente en contra de la soberanía mexicana, y que sabemos que los priistas y panistas se relamen los bigotes porque es la única manera de que pudieran ganar alguna candidatura. Hay que decirlos, están realmente políticamente totalmente fríos, no van a ganar ninguna elección y por eso andan muy nerviosos buscando la ayuda de un país extranjero. Vamos a escuchar, vean hasta dónde llegan estos vendepatrias. Ahorita lo platicamos. Señalar las contradicciones que se han dado con el caso del levantón de Ismael El Mayo Zambada, y que no se malinterprete aquí lo que está sucediendo, porque me parecería de lo más deplorable intentar defender a una persona que ha sido generadora de violencia, uno de los criminales más peligrosos de todo el mundo. No, de ninguna manera. Pero también sería un despropósito no voltear a ver acciones injerencistas, al menos, por decirlo, mentirosas, seguro, por parte de un gobierno que, vulnerando tratados internacionales, tratados bilaterales y leyes en México, dio un levantón a este criminal. Es un tema muy profundo que ha salido esta semana, pues ya que se dieron a conocer inconsistencias, irregularidades, mentiras dichas por el entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sobre este caso. En su momento aseguró que ningún agente estadounidense, que ningún avión estadounidense, que nadie de sus gentes habría participado en este levantón. Hoy el avión en el que levantaron al Mayo Zambada está en un museo de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos como un trofeo. Entonces, ¿qué es lo que debe de seguir? ¿Cuáles son las implicaciones? Camila Martínez, de Morena. De Morena. Minuto y medio, por favor. No, a ver, lo que dices es importantísimo, ¿no? Decir que lo que estamos hablando es, por supuesto, tiene que haber justicia, no puede haber impunidad para ningún caso de ningún narcotraficante, pero sí tenemos que revisar exactamente qué es lo que sucedió con la detención del Mayo Zambada, porque no es posible, ¿no? O sea, empieza esta cronología que se presenta con la detención de Ovidio Guzmán, su posterior traslado a Estados Unidos, cómo en Estados Unidos cambian la situación jurídica en la que se encuentra Ovidio Guzmán sin avisar al gobierno de México, y el mismo día llegan aeronaves con los switchers apagados para que no pudieran ser identificadas a suelo mexicano, detienen a Joaquín Guzmán, detienen al Mayo Zambada, y llegando a territorio estadounidense son detenidos. ¿Qué pasó? En ese momento el gobierno de México le preguntó al gobierno de los Estados Unidos si ellos habían participado, y salió el embajador a decir que de ninguna manera habían participado. Entonces, ¿qué es esto que estamos viendo hoy? Hoy está expuesto el avión, ¿no? Por parte de una exposición del FBI, aquí les traje las fotografías para que lo vean, donde incluso se ven las ventanas rotas como de forcejeo, los asientos lastimados, y la verdad es que de confirmarse, ¿no? A ver, uno de los dos mintió, y de confirmarse que el embajador mintió sobre cómo sucedió este acontecimiento, pues me parece que no solamente estaríamos hablando del caso de la detención del narcotraficante, sino de todo el cambio de la relación entre México y Estados Unidos. A ver, ¿qué les parece? Me dan chance un minutito de hacer un poquito de historia, porque lo relevante aquí no solo sería la contradicción puntual, no sé ustedes qué opinen, sino lo que revela de un patrón que nosotros en México conocemos de memoria desde el siglo XIX. ¿Por qué me refiero al siglo XIX? Pues la pérdida de más de la mitad del territorio nacional en 1848, resultado de una guerra de expansión que fue disfrazada de un conflicto fronterizo menor. La ocupación de Veracruz en 1914 por parte de Woodrow Wilson bajo el pretexto de un incidente diplomático menor. Y bueno, más reciente, la Operación Cóndor contra el narcotráfico en los años 70, o las certificaciones unilaterales en los 90. Entonces, la pregunta me parece no solo pertinente, sino necesaria. Una pregunta que ningún gobierno de México se había atrevido a hacer así a los Estados Unidos, con la frente en alto y con la voz fuerte. ¿Quién miente o quién mintió? No es una pregunta que se haga por gusto retórico, sino porque los hechos así lo demandan. Partiendo de eso, Itzel Arellano. Muchas gracias, querido Juan. La verdad es que yo quisiera darle un poquito de contexto veloz a tu auditorio respecto a este caso. Lo primero que hay que decir es que una vez que detienen al Mayo Zambada, un poquito, y hizo la descripción aquí Camila, el Mayo Zambada asegura
asegura mediante una carta que fue trasladado contra su voluntad, que fue secuestrado y llevado a Estados Unidos porque el hijo del Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán, lo había engañado para irse y que además ese día él iba a reunirse con el gobernador, el narco gobernador Rubén Rocha Moya, y que iba a reunirse con él, iba a reunirse con Héctor Nemesio Cuen, que al día de hoy, ¿no? Cuando la Fiscalía General de la República hace la investigación de la Fiscalía del Estado, se dan cuenta de que hay varias anomalías, dicen que lo una gasolinera y luego se dan cuenta que aparentemente había... Entonces, pues bueno, nos quedan ahí muchísimas preguntas respecto a qué fue lo que pasó. Luego el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum sale a decir que tiene información falsa, insuficiente, ¿no? Pero también hay que decir que aquí hay una clave respecto a este tema, ¿no? Que es que el ex embajador Ken Salazar hace una declaración en su libro donde dice que hay un empresario cercano a Andrés Manuel López Obrador que le dice que Andrés Manuel está muy preocupado porque el Mayo Zambada se haya ido a Estados Unidos y que esté aprendido en Estados Unidos, por lo que pueda revelar respecto a las relaciones. Es decir, pues obviamente tenemos que saber qué información posee el Mayo sobre las relaciones del cártel de Sinaloa con las autoridades de Morena, con las campañas políticas y con los personajes públicos de Morena, que es un cuestionamiento que hemos hecho por meses. Carla Sánchez, del PRI. Me parece importante que se dé primero pues el contexto que ya han estado comentando Juan, tanto tú como mis compañeras. Sin embargo, creo que la pregunta aquí sería ¿cómo defiende el oficialismo la soberanía de nuestro México cuando justamente no sabemos ni siquiera lo que pasó en territorio mexicano? No se ha esclarecido hasta el día de hoy, no hay una versión oficial de los hechos de qué es lo que pasó, porque sí, justamente conocemos a través de las cartas que ha habido, tanto pues del Mayo Zambada como también pues ahora la famosa declaración también de Rocha Moya que va a estar guardada, ¿no? Que ya también nos comentaron. Entonces, hay ciertas contradicciones que sí, desde luego, pues violan el debido proceso. Entonces, yo creo que es muy importante que pues los mexicanos merezcamos saber la verdad, merezcamos saber qué pasó en efecto, porque ha habido pues muchas inconsistencias, muchas declaraciones que también pues suelen ser incongruentes, ¿no? De ambas partes, pero creo que aquí es muy importante dar el punto específico de se tienen que cumplir reglas específicas de diplomacia entre Estados Unidos y México. Sin embargo, esto que acaba de pasar, pues claramente es una burla hacia lo que ha pasado en México. ¿Por qué? Porque claramente dicen que ellos no están involucrados y ya lo dijiste, hay propiamente un avión en un museo que demuestra claramente que hay ahí una forma de captura, ¿no? Que sí realizó Estados Unidos, porque al final dice que no. Entonces aquí la realidad es que pues hay muchas cosas que no se unen y que prácticamente pues terminan en inconsistencia y en una gravedad pues también del tema de los hechos y lo que pasó. Camila Martínez. A ver, yo coincido. De Morena. Coincidiendo con el PRI. Coincido con esto que dice Carla, de que necesitamos respuestas. Y desde el primer momento, ¿no? El gobierno de México ha exigido que se dé a conocer, ¿no? Ojo, sí hay que decir varias cosas, ¿no? Uno, no es la primera vez, ya hacía Juan Becerra un recuento, ¿no? De las veces que se ha violado la soberanía nacional. Tenemos una muy reciente. Algunas, ¿no? poquitas, dije, son muchos. Tenemos una muy reciente, Juan, que es la de la gobernadora Maru Campos, que dejó entrar agentes de la CIA para hacer tareas de seguridad, para hacer tareas de seguridad, ¿no? Y fue también por un error, ¿no? Que nos enteramos de todo esto. Ahora, yo sí quiero decir que María Eugenia Campos, pues no ha dado respuestas ante la Fiscalía. De hecho, se ha negado a ir a su congreso local, se ha negado a ir a las mesas del Senado, ¿no? Bueno, si no tiene nada que esconder, que vaya. Pero también decir dos cosas más. Una es que la presidenta de la República pone sobre la mesa algo que creo que es muy importante decir, ¿no? Y es que se supone que Estados Unidos tenía una política de no apoyo material y de no concesiones con los grupos de narcotraficantes. Y hoy estamos viendo, por ejemplo, una cosa que creo que merece respuesta. ¿Por qué cambiaron el estatus jurídico de Ovidio sin avisar al gobierno de México, lo cual es una violación a los tratados de relaciones internacionales entre ambos países, ¿no? ¿Y por qué, por ejemplo, se protegió a 17 familiares de este personaje? Creo que son preguntas que los mexicanos merecemos saber. Por último, nada más decir, en el caso de Ken Salazar, que citaba Itzel, nada más quiero decir que hubo una entrevista con Jorge Ramos. Ahorita vamos a eso, nada más me avisan que ya tenemos la declaración. Vamos a escuchar lo que le dijo a Jorge Ramos, el periodista Jorge Ramos, Ken Salazar, hace unos 3 días, sobre esta versión que se ha difundido en donde Ken Salazar, ¿qué dijo? ¿Qué dijiste? En su libro dice que un empresario muy cercano era muy cercano a él, sí, que era muy cercano a Andrés Manuel López Obrador, le dice a él que tenía preocupación porque se habían llevado al Mayo a Estados Unidos. Vamos a escuchar lo que acaba de decir Ken Salazar, que un amigo de Andrés Manuel le dijo que Andrés Manuel... A ver, vamos a escuchar lo que dijo Ken Salazar sobre lo que él sabe o no. Mira, Jorge, primero yo nunca tuve evidencia que López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, licenciado, estuviera haciendo cosas de ese tipo. Esa evidencia nunca se me presentó. Ahí está lo que le dice Ken Salazar, ex embajador de Estados Unidos en México, al periodista Jorge Ramos. Una muy buena entrevista que usted puede encontrar en las redes sociales de Jorge Ramos. Yo le recomiendo que la escuche de principio a fin. Minuto, Itzel Gracias. Sí, en efecto, Ken Salazar dice, yo no tengo evidencia, lo único que yo digo es que a mí un empresario cercano a Andrés Manuel me dijo que él estaba muy preocupado por la detención del Mayo. Ahora, yo sé, nada más para puntualizar, Camila, que a ustedes les molesta mucho lo que hizo Maru porque combatió el narcotráfico y puso un
sus aliados y son sus colaboradores. Absolutamente. Y me Una por parece una. que hay una doble vara aquí, simplemente señalarlo porque dicen entonces que Maru sí sabía, y en el caso de Sinaloa, de lo que estamos hablando ahorita, Rocha Moya no sabía, bueno, pero estamos locos. Lo que sí quiero decir con profunda tristeza es que de verdad a mí me preocupa mucho que Morena esté más consternado por saber cómo se produjo la captura que por investigar los hechos del Mayo Zambada, por investigar si en efecto iba a ver a Rubén Rocha Moya, por investigar si en efecto recibieron dinero del crimen organizado, y pues parece que eso es lo único que les importa. Ahora, rapidísimo, Yes. quiero hacer mención de las cosas que siguen sin aclararse y que por supuesto nos preocupan. Será en la Primero, próxima ronda porque se acabó el tiempo. Una Ok. disculpa, Itzel No, Arellano. gracias. Pero bueno, Carla Sánchez, vamos contigo. A ver, rápidamente, ¿qué opina el PRI? ¿Qué opinas tú, Carla? Estados Unidos levanta el Mayo y lo hace en coordinación con integrantes del crimen organizado, un hijo del Chapo Guzmán. No que Estados Unidos no negocia con terroristas ni Pues con es que criminales. mira, claramente- Estamos hablando ahí de una colusión entre un claramente gobierno y un criminal. Vemos inconsistencias, o sea, claramente hay inconsistencias, de que las hay, o sea, creo que es una burla también que hasta este momento se dé nuevamente el tema, porque incluso, a ver, esto terminó con la vida de una persona, y una persona, Héctor Melesio Cuen, que prácticamente, pues, sí estuvo ahí dentro del todo el tema de la captura y de lo que se dio con lo del Mayo Zambada. Ahora, yo sí creo, Juan, que es importante que nos pongamos a pensar también. Hay una colaboración selectiva propiamente del oficialismo hacia ciertos temas con Estados Unidos, ¿sabes? Porque yo me pongo a pensar claramente que, ¿qué pasó, por ejemplo, en Jalisco, que se suscitó con el Mencho? ¿Cómo es que entraron en la colaboración? Quizás son escenarios diferentes, pero yo los pongo en el ejemplo. Y la otra es, ¿qué pasó entonces en Sinaloa? Haciendo que justamente, pues, hay un narcogobernador, y esto es importante mencionarse porque creo que no se debe desviar la atención del todo el tema de violencia que sigue viviendo Sinaloa y otros estados de la República Tiempo. Mexicana, y pues creo que hay un gobierno atado de manos porque pues se entrega a unos pero se esconde a otros, o cómo está eso. Creo que no está Nadie tan se bien esconde. definido esto, Camila. pero sí es importante mencionarlo. Un minuto, Camila. Sí, o sea, nada más decir una cosa muy importante. El gobierno de México ha tenido acuerdos importantísimos de colaboración bilateral con Estados Unidos con respeto a la soberanía. Gracias a eso hemos logrado reducir el tráfico de drogas en vía marítima más del 95%, las incautaciones en la frontera más del 50%, hemos logrado bajar los delitos de alto impacto. Tú lo mencionabas, algunas de las detenciones más importantes de líderes de los cárteles en este país, como es el caso del Mencho, se dieron con cooperación, pero con cooperación Es que con respeto. entregaron Lo a que Una por nosotros una, y a por los de favor. Sinaloa, No, a ver, ¿o por qué hay que- Rocha Camila. Moya no se le juzga o no se le dice Camila. lo que Nosotros está hemos sido haciendo? muy claros con el caso de Rocha Moya. 15. Si se presentan las muestras o las pruebas que nosotros hemos exigido, no habrá impunidad para nadie. Hasta ahora no se han presentado. Itzel Arellano, un Desde minuto. Acción Nacional quiero dejar yo algo muy claro. Si una agencia extranjera mintió, debe investigarse. Si se cometieron actos ilegales en México, deben denunciarse. Y si se incumplieron los acuerdos de cooperación, México claro que tiene que exigir investigaciones. Sin embargo, sí es importante decirle a tu auditorio, querido Juan, que nada de esto elimina la obligación de investigar las redes políticas de narcotráfico. Y que la verdad sí hay que poner mucha atención en que la captura del Mayo nos deja varias preguntas. Por ejemplo, su red de protección política. ¿Cómo fue que tuvo tanto poder? Estaban aliados con el gobierno de Sinaloa y su narco gobernador Rubén Rocha Moya, morenista. La relación que tenía con las autoridades, cómo pudo operar de esa manera, el posible financiamiento a sus campañas que ha sido denunciado no solamente recientemente, sino sistemáticamente en las campañas de Morena, la penetración del crimen organizado en las instituciones, que es algo que nos tiene que preocupar muchísimo. Y esta reunión política, por último, a la que el Mayo afirma que asistió. Entonces, hay que ponerle mucha atención a lo importante que son las relaciones del cártel de Sinaloa. Ojo, en defensa de Se la nos acabó soberanía el programa, nacional. Itzel, una disculpa. Sin duda. Usted también. Hablamos la próxima semana, ustedes nos escuchamos mañana. Pues ya lo escucharon, amigos y amigas, priistas y panistas nuevamente buscando una mentira, tratando de desprestigiar un movimiento que ha dado resultados para millones de familias y que por eso andan muy desesperados, porque los últimos 8 años la Cuarta Transformación ha trabajado por el pueblo mexicano y los priistas y panistas que han hecho vivir de tratar de meter mentiras, tratar de desprestigiar un movimiento que sí da resultados y que no aprendieron nada. Lo dijimos muchísimas veces, no tienen que encontrar el hilo negro para que no desaparezcan. Sabemos que en el 2027 van a perder registro en varios estados y probablemente en el 2030 uno de esos dos partidos políticos parásitos, ya sea el PRI o el PAN, también perderá su registro nacional. Entonces, copien lo que hace bien la Cuarta Transformación y solamente así, seguro no desaparecerán. Amigos, amigas, ya lo escucharon. Si les gustó, les invito a suscribirse a su canal de Legión Vanguardia. Comparten la información para que más gente se entere de esta noticia. Y de favor apoyen con un poderosísimo like, que nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende y que esta información le llegue a muchísima más gente. Amigos, amigas, muchísimas gracias por su tiempo, por su preciosísimo espacio. Nos vemos en la próxima.